Hola gente, espero que estén muy bien. En este video veremos los videojuegos físicos más raros y poco conocidos del mundo del gaming. Con raros me refiero a esos videojuegos que ya sea por sus malas ventas o limitada distribución, son muy raros de encontrar hoy en día y por ende tienen un alto valor en el mundo del coleccionismo. Cabe aclarar que en esta lista no voy a incluir videojuegos ya muy conocidos. En esta lista me centraré más en aquellos que no son muy conocidos. Además, esta lista no sigue ningún orden, es decir, todos son raros y sus precios pueden variar. Pero antes de comenzar, si te gusta mi contenido, me gustaría que te suscribieras si quieres apoyarlo. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Roulette Bros es un videojuego de terror de supervivencia psicológica para el PlayStation 2. Fue desarrollado por Punzón y publicado por Sony el 19 de enero de 2006 en Japón, por Atlus el 12 de septiembre de 2006 en América del Norte y por 505 Juegos el 3 de noviembre, 2006 en Europa, excluyendo el Reino Unido. Roulette Bros se establece en 1930 en las zonas rurales Cardington, Bedfordshire, Inglaterra, unos años antes de que la Segunda Guerra Mundial estalló. El juego cuenta la historia de una joven de 19 años llamada Jennifer, cuyos padres murieron en un trágico accidente de aeronave. Durante un viaje en autobús a lo largo de un camino iluminado por la luna, Jennifer es despertada por un misterioso niño que le presenta un libro de cuentos. El libro de cuentos está en blanco y el niño huye del autobús. Jennifer lo sigue hasta el orfanato de Rose Garden, situado en una parte remota del campo. Jennifer descubre que el orfanato es un edificio en ruinas sin adultos alrededor y una multitud de niños huérfanos que se hacen llamar Club Aristócrata Red Crayon. Los dementes residentes de Rose Garden secuestran a Jennifer y la llevan a un lugar imposiblemente grande Zeppelina lleno de criaturas monstruosas llamadas Impedir, en un curso serpenteante para una tierra distante. Jennifer termina siendo forzada a la aristocracia como parte de su clase inferior. En la aeronave, Jennifer salva a un perro que fue atado por cuerda por la aristocracia y lo nombra Marrón. Con la ayuda de su nueva compañera canina, Jennifer debe encontrar regalos valiosos para la aristocracia con el fin de sobrevivir o sufrir la muerte por su insolencia. A lo largo del juego, Jennifer recupera los recuerdos olvidados de su infancia y recuerda a las personas que conocía en el orfanato. Debido a que la trama se basa solo en los recuerdos fragmentados de Jennifer, lo que realmente sucedió no siempre es obvio para el jugador debido al hecho de que la memoria de Jennifer puede alterar o distorsionar eventos y fechas. El hecho de que la trama solo se base en la perspectiva de Jennifer también impide que el jugador vea todos los lados de la historia. Cabe aclarar que toda esta descripción del juego fue sacada de su propia wiki. El juego tiene críticas mixtas siendo que en Metacritic, los usuarios la apuntan con un 8.8 de calificación. Antes de salir el juego, tuvo una controversia por el tráiler ya que, según el público, el mismo sexualizaba a los personajes femeninos menores de edad. Dicho tráiler fue rápidamente censurado y por esa y muchas otras razones el juego no vendió mucho, siendo que, a día de hoy, podemos encontrarlo a más de $300. Incluso más, como este que encontré que está sellado. Sin duda una verdadera joya que se hará aún más rara con el paso del tiempo. Seguimos la lista con EVO Eden. EVO, Búsqueda del Edén es un videojuego interesante en el Super Nintendo. En el juego el personaje principal evoluciona hacia un ser humano y finalmente se establezca en la ubicación bíblica del Jardín del Edén. Fue publicado por Enix y desarrollado por Almanico. El objetivo del juego no es solo evolucionar, sino convertirse en la especie dominante para que se te permita entrar en el Edén. En EVO, el jugador se desplazará al otro extremo del área, realizando lo que se necesita hacer. Hay varias etapas en el juego, o edades, que te harán jugar como un pez, un anfibio, un dinosaurio, un mamífero, y finalmente tenerte dentro del Edén. El personaje de cada etapa juega de manera diferente, aunque se requiere que cada personaje coma enemigos derribados para obtener puntos de evolución. Los puntos de evolución le darán al jugador una variedad de actualizaciones que los ayudarán dramáticamente durante todo el juego. Como Espora, un juego recientemente lanzado, se te da la capacidad de modificar a tu criatura como quieras, en lugar de que cambien de una manera preestablecida.
El juego, aparte de no ser muy conocido, es sumamente raro y te puedes hacer con una copia desembolsando alrededor de $900 para hacerte con él. Tetris es un título sumamente popular y es uno de los juegos más vendidos del mundo. Más vendidos, exceptuando a la versión de Mega Drive, quien es el siguiente título de este video. Sí, un videojuego sumamente fácil de encontrar como Tetris, se vendió a $1 millón. La razón es porque el videojuego solo estuvo disponible un día porque Sega mandó a fabricar este port sin la licencia que le pertenecía a Nintendo. Nintendo, ni corto ni perezoso, como siempre, los demandó por la violación de derechos de licencia del videojuego. Tan pocas copias hay, se saben que se vendieron al menos 10 y los demás fueron destruidos debido a la demanda. Debido a eso, solo uno se vendió y el juego en sí fue por un tiempo lost media, ya que, al no tener ninguna copia respaldada en una computadora, no se podía sacar la ROM y por ende no se sabía cómo luce dicho título, tan así que muchos presentan este caso como un acto de arqueología de los videojuegos. Una de las pocas copias fue firmada por Oleksiy Pajitnov, el creador de Tetris. Dicha copia alcanzó $1 millón en eBay y en su momento fue el videojuego más caro jamás vendido. En fin, si llegaras a tener una copia de este juego en buen estado podrías venderlo en $16,000. Birthday Mania permite a los jugadores jugar minijuegos que consisten en hacer estallar globos y apagar velas. También viene en una caja que le permite personalizarlo con un mensaje de cumpleaños o nombre. La razón de la rareza de Birthday Mania es porque la única forma de comprarlo era por pedido de revista. Con solo una copia verificada en existencia, Birthday Mania es uno de los juegos más raros de todos los tiempos. En 1984, un programador llamado Anthony Tokar desarrolló un juego manía de cumpleaños. Ahora tiene más de 70 años y está experimentando problemas de salud. Decidió hacer el juego porque amaba a Atari y quería hacer uno propio como muestra de aprecio por la consola. Entonces encontró un libro sobre cómo programar el chip 6502, no recuerda lo que usó y le tomó varios meses hacerlo. La única forma de publicidad que utilizó fue el New York Star Ledger, o el Sunday Star Ledger, no recuerda los días, pero fue en algún momento después de que se registró el juego después del 13 de agosto, 1984. Este fue su único juego y vendió entre 10 y 15 copias. A día de hoy, no encontré ninguna copia a la venta, por lo tanto es un poco imposible determinar su valor actual. Nintendo Power Fast 94 fue un cartucho de recopilación compuesto por 3 videojuegos y utilizado para varios torneos de juegos en todo el país. Si bien la mayoría de los cartuchos fueron destruidos después del evento, 2 sobrevivieron y entraron en la leyenda de los videojuegos. En 2012, un coleccionista privado con el nombre de J.J. Hendricks compró una de las unidades por $12,000 después de 74 correos electrónicos, 27 meses, 6 llamadas telefónicas, 5 intentos fallidos de reunión, un saco de efectivo y algunos giros y vueltas adicionales. Hasta el momento no se sabe si hay otra copia en circulación. Si fuese así, el precio superaría los $15,000 fácilmente. Actualmente lo único que se puede encontrar de dicho evento son camisetas y gorras, pero ningún cartucho. Los juegos que contiene, por si te lo preguntas, son Super Mario Bros. The Lost Levels, Mario Kart y Ken Griffey, J.R. Presents Major League Baseball. Si te está gustando el video, recuerda que puedes suscribirte y darle like para apoyar mi contenido. También puedes comentar si conoces alguno de estos juegos y si tienes una copia de los juegos que estamos viendo en este video. Continuamos con Gamma Attack. Es un juego de disparos desarrollado por Robert L. Askin Jr. y lanzado en 1983 por la empresa Gammation para la plataforma Atari 2600. Se considera uno de los videojuegos más raros que existe, se cree que solo hay una copia y es el único videojuego que desarrolló la compañía. Se estima que su valor está entre los $20,000 y $50,000. Según el manual del juego, la historia es la siguiente. Estás bajo el mando de una nave espacial Gamma, la última que queda en este campo estelar. Una flota de guerra llamada Vigen ha tomado el control de su publicación e intentará defenderla con sus tanques de sus pulsos láser. El planeta es el único que queda habitable en el sistema y debes permanecer allí y eliminar los tanques de Vigen tanto como sea posible. En fin, una leyenda imposible de conseguir. Arrow Fighters,
conocido como Sonic Wings en Japón, es un juego de arcade, de disparos y de scroll vertical, lanzado en 1992 por Video System. El juego posteriormente fue incorporado al catálogo de Super Famicom en 1993 y al de Super Nintendo en 1994. Se hicieron, además, 2 secuelas para la consola Neo Geo, una para PlayStation y Sega Saturn, ambas solamente en Japón, y una última, en 3D, para Nintendo 64. Al empezar, el jugador escoge una de 4 nacionalidades, Estados Unidos, Japón, Inglaterra o Suecia, y luego vuela por 7 territorios enemigos, destruyendo y disparando a grandes cantidades de enemigos, para luego, al final de cada nivel, enfrentar al jefe correspondiente. El jugador 1 solamente puede jugar con un número limitado de aviones, los que corresponden única y exclusivamente al control 1. Estos aviones son el F-A-18, el FSX, el AV-8B y el AJ-37. Si un segundo jugador se une a la partida, este podrá elegir los aviones solo seleccionables para el segundo mando, pero con la nacionalidad escogida previamente por el jugador 1. Estos aviones son el F-14, el F-15, el JAS-39 y el Tornado IDS. Cabe señalar que la restricción de nacionalidad fue eliminada en Arrow Fighters 2. Es la versión de Super Nintendo la que destaca de las demás, ya que sus bajas ventas hicieron de esa versión una rareza súper cara, siendo que en eBay se encuentra en $2,000 una copia en un estado aceptable. Ahora imagínate en caja y en condiciones excelentes. Podría superar fácilmente los $5,000 una copia de ese estilo. Continuamos con Zombie Nation. Zombie Nation fue desarrollado por KAC, compañía japonesa especializada en el desarrollo de máquina de pachinko y pinball, siendo esta su primera incursión en el mundo de los videojuegos, en el que se mantuvo, aunque de manera algo discreta, hasta 2006. Este llegó a los Estados Unidos en 1991 de la mano de Meldak tan solo un mes tras su lanzamiento en Japón. Se trata de un shoot 'em up horizontal de manual, con la particularidad de que, bueno, somos una horrible cabeza gigante dedicada a disparar ojos y apéndices varios mientras nos abrimos paso arrasando la ciudad y, cuando es menester, nos comemos algún humano de los que salen despedido en las explosiones. Zombie Nation narra las aventuras de la cabeza flotante del samurái Namakubi, literalmente, cabeza cortada, ya que resulta que en el lejano 1999 un meteorito llega a la Tierra. En este viaja Darkseid, un ente alienígena que convierte a toda la población de los Estados Unidos en zombies y dota de vida a la Estatua de la Libertad para que le haga el trabajo sucio, tal cual. Hasta aquí todo bien, pero resulta que los rayos magnéticos zombificadores convierte estatuas de Darkseid también le dan el control sobre armas todopoderosas, entre ellas las de la legendaria espada Samurai Sura, cosa que molesta a nuestro decapitado héroe, que decide partir hacia los Estados Unidos para recuperar su espada y salvar la democracia. Así de XD está la trama de este videojuego. Encontrar una copia física es sumamente raro y su precio varía de la condición. Una copia que encontré en excelentes condiciones cuesta $1,500. Así que ya lo sabes, si llegas a ver una copia de estas a un precio mucho más bajo, ni te lo pienses, porque vale más o lo mismo que una PS5. Por último tenemos a Hunting Ground. Ya sé que este videojuego no es del todo raro, está en esta lista por el precio que alcanzó en eBay $5,000. Esta copia, además de estar sellada, tiene una calificación de 9.6 de estado por parte de Bata Certified. ¿Pero de dónde rayos salió este juego? Te estarás preguntando. Hunting Ground, conocido en Japón como Demento y que podría ser traducido al español como Tierra de Tormentos, es un videojuego de terror en tercera persona, desarrollado por el estudio de producción 1 de Capcom y publicado por Capcom para la consola de videojuegos PS2 en 2005. El juego comparte muchas similitudes con Clock Tower 3. Juego del que también hablaré en un futuro video ya que su secuela es muy buscado y raro de encontrar. La trama nos habla de Fiona Belli que de algún modo se encontró en un extraño castillo, el cual parece ubicarse en alguna parte del norte de Italia o quizás en Suiza. Ella estuvo involucrada en un accidente automovilístico, sus recuerdos sobre el accidente, sin embargo, son vagos e incompletos. Cuando despierta, se encuentra en lo que parecía el cuarto de un carnicero, desnuda y con solo una sábana para cubrirse.
El candado que la mantenía prisionera en la jaula había sido abierto, sale de esta y escucha el sonido de un animal feroz por debajo de una mesa, sorprende a Fiona pasándole por encima y desaparece. Ella rápidamente comienza a buscar respuestas y una manera de salir del castillo. En el camino, se hace amiga del animal que inicialmente la había asustado, el cual resultó ser un pastor alemán blanco llamado Egui, según el nombre escrito en un collar de perro que había encontrado, casualmente, en esa escena, que a su vez se convertiría en un aliado invaluable. Posteriormente, Fiona descubre que es la portadora del azot, aquello por lo que los habitantes del castillo están tan interesados. La cosificación sexual de la protagonista, Fiona Belli, fue destacada por algunos críticos como uno de los mejores elementos del juego. Descubrieron que al ilustrarla como un objeto de deseo, el juego hace que Fiona y, por lo tanto, el jugador, se sienta más frágil y en peligro, creando una atmósfera más inquietante en el juego. El grado fluctuante del control del jugador sobre Fiona ha convertido a Haunting Ground en un tema clave en el estudio de los avatares y su relación con los jugadores en los videojuegos. Este juego no fue muy conocido cuando salió, pero algunos lo recuerdan con mucho cariño ya que es de esos juegos que no se hablan mucho de él pero que sí tienen una pequeña base de fans por lo bueno que resulta ser. Si tienes una copia de este en un estado aceptable, lamento decir que, si no está presentado, su valor no sube de los $70. Con esto doy finalizado el video, espero que les haya gustado y si fue así, me gustaría que me regalaran su like y se suscriban, me ayudarían muchísimo. Tengo pensado hacer otro video de videojuegos raro de encontrar ya que hay muchísimos y muy interesantes. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.